Que dice mi papá que siempre no. Un solo día duró de gobernador el Rocha, tras haber pedido licencia por primera vez. El viernes anunció su regreso triunfal y el sábado otra vez pidió pidos. La petición para que Rocha Moya se retirara de la gubernatura ya de manera definitiva viene de Palacio Nacional y Rocha Moya buscó el respaldo de Andrés Manuel López Obrador en Palenque, pero López Obrador no le dio su respaldo. Hubo jalón de orejas y no lo dice ningún improvisado. David es analista en seguridad pública, con experiencia en política, gobierno y crimen organizado. Rocha Moya estaba temeroso de que para frenar la investigación en Estados Unidos en contra de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, negociaran su entrega. Rocha Moya, ante esta situación que le generó mucho temor, decide de manera unilateral reincorporarse al gobierno. Porque silla de gobernador igual a manto protector. El Rocha iba por fuero y que me lo van tachando de traicionero. Y se lanzan en contra de Rocha Moya, le advierten, le amenazan que en el caso de que continúe, habrá un proceso de desafuero. Sí, Morena pasó de en las buenas y en las malas, así te vi, ni me acuerdo. ¡No estás solo! ¡No estás solo! En la relación bilateral. No están las condiciones para eso y por eso me parece importante que pueda el gobernador reflexionar. Ni más ni menos. El horno no está para bollos. Era inadmisible para los norteamericanos que Rocha Moya regresara a gobernar Sinaloa, siendo el principal aliado de los chapitos. Y de por sí el gobierno de México ya no desea tener más frentes abiertos con Donald Trump. Este era un frente más producto de un capricho personal. Y de esa bandera se agarró toda la Cuarta Transformación para darle la espalda al Rocha, que el Moya decidió solito. Un capítulo más del quebranto interno de Morena. La grieta está en casa. Ilse Lorena Trejo, Azteca Noticias. Quienes le arroparon, quienes le gritaron no está solo, diputados, senadores, el partido, los gobernadores, todos le dieron la espalda, unos primero que otros, pero todos le han dado la espalda a Rubén Rocha Moya, el narcogobernador con licencia de Sinaloa. Jorge Fernández Menéndez, Jorge, ¿cómo estás? Manuel, buenas noches. Muy buenas noches, Héctor de Mauleón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Ricardo Rafael, Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí. Muy buenas noches. 33 horas, Héctor, entre el anuncio, el regreso y la nueva licencia con una presidenta que decía por una fiebre, un resfriado, no pudo estar en aquella mañanera y lo que ocurrió ese fin de semana, el pasado fin de semana. ¿Cómo lo ves? No, veo que fue una semana tremenda que comenzó con la carta de Andy López Beltrán anunciando el retiro de la visa, solicitando el despido fulminante de los dos más altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos que habían osado quitársela, y todo lo que fue pasando a lo largo de los días fue creciendo en su intensidad hasta llegar a este capítulo que es inexplicable. Yo no sé qué hubo detrás, no sé qué fue lo que motivó esto. Está muy cerca la detención de Fausto Corrales, el que era el chofer de Héctor Melesio Cuen, el que lo llevó a la reunión con el Mayo Zambada y con el hijo del Chapo, el que estuvo presente en el lugar donde mataron a Héctor Melesio Cuen, en esta reunión en la que, según la carta del Mayo, uno de los convocados era el gobernador Rubén Rocha Moya. Lo detienen y unas horas después Rocha Moya decide presentarse, anular su licencia, retomar el cargo como gobernador. Nos dice la presidenta que ella no estuvo enterada, que no se lo informaron. ¿Es creíble eso o no? Es desconcertante. Se enferma, aparece, ese día no está, de repente ocurre esto, se desata un verdadero terremoto. La presidenta manda un mensaje sin nombre, pero en el que dice no hay ningún nombre por encima del pueblo. Un mensaje donde de manera ambigua está diciendo todo, como es la ambigüedad, está diciendo todo y está diciendo todo sin decir nada. Y está diciendo nada. Sí. Y luego se da este capítulo bochornoso
Bueno, hay que decir que como presidenta electa fue a levantarle la mano a Rocha Moya cuando llegó la Carta del Mayo. La llevaron. La llevaron. Y la llevaron varias veces. Le torcieron la mano, pero ella estuvo ahí y regresó, y regresó, y regresó. La última luego, gira de López Obrador como presidente fue a Sinaloa con Rocha Así Moya. es, pero después volvió y además no solamente volvió, sino que estuvo diciendo no hay pruebas, no hay pruebas, no hay pruebas. Y luego ella misma dijo, puede ser la decisión personal de él si quiere volver o no. Pues de repente le toman la palabra a la luz de la detención de Fausto Corrales y terremoto. Todos los que gritaron no está solo, todos los que salieron a firmar desplegados dándole el apoyo a este gobernador acusado de narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos, comenzaron a darle la espalda lentamente cuando cambió el rumbo del viento. Bueno, hasta los propagandistas en redes sociales eso fue de aparecen risa. para decir una Por allá cosa había y a las alguno horas que otra. decía, no le probaron nada, fachos que querían no sé qué, y de repente la presidenta da un manotazo. No, de Son de antología, risa loca. ¿no? De risa loca, Ricardo. Entonces, 33 horas. Sí. Yo creo que son 33. 32, ¿no? O 32, entonces 34, pero a ver, vamos a dejarlo en 33, que es un número cabalístico. Son las 33 horas en que pudo haber nacido la quinta T. Ajá. O sea, sí creo que de esto que era la 4T, que conocíamos más o menos, conocía arreglos, sentidos, muchos de ellos mafiosos, con una doble presidencia, con una influencia muy importante, por acción o por omisión, como quieran, desde Palenque, con una presidenta que estaba muy acotada por ese grupo que le dejaron para cogobernar. Pues algo ocurre fundamental, en efecto, en esta semana. Coincido con Héctor, no insistiré, lo de Fausto Corrales yo creo que es clave, pero creo que hay un dato en esta lógica, además de Gerardo Medina en Nueva York, que es el discurso de Terry Cole en Argentina y el discurso de Omar García Harfuch en Argentina. Y luego rematado, casi como fue una carambola. A ver, sí, parece bien orquestado, ¿no? Las entrevistas de Univisión con ambos personajes. Sí. ¿Qué es lo que se observa, digamos, tanto en Argentina como en las entrevistas de Univisión el fin de semana? Pues que ya se encontraron mejor en la administración de Donald Trump y la administración de Claudia Sheinbaum en el tema de seguridad concretamente en ese sector. Omar García Harfuch, ¿no? No más. Yo sí me imagino, y ahí me encuentro un poco con lo que decía Gerardo Esquivel hoy, también lo ha planteado Jorge hoy en la mañana, y es, desde luego, que le dio frío al señor Rocha Moya, porque se da cuenta que si no se cubre con el abrigo del fuero, probablemente se está cocinando ya su entrega. A lo mejor fue delirio, a lo mejor fue paranoia, pero sí lo veo a él con la enorme necesidad de recuperar el fuero frente a lo que está observando. ¿Tú crees que se fue por la libre? Mi pregunta de fondo, y se la voy a dejar a Jorge, porque creo que ahí es donde está la discusión, es si le pidió o no permiso a Palenque para hacerlo. Yo me adelanto, es decir, me parece que fue tan arbitraria la decisión, tan poco cuidada, tan desaseada, que me da más la impresión de que es Rocha Moya siendo Rocha Moya. Es decir, con enorme torpeza tomando esta decisión. Pero hoy me decía Jorge justamente en la mañana lo contrario, que él cree que este hombre no tendría los arrestos, no lo voy a decir más fuerte, para tomar una decisión así, pues sí, sin el es curioso, ¿no? Después de 112 días, tomar la decisión de volver. Yo creo que hay que ponerlo en el contexto que decían Héctor y que dice Ricardo. El retiro de la visa de Andy, los discursos en Buenos Aires de Terry Cole y de Omar García Harfuch y los acuerdos que devienen de esos discursos, porque no son discursos y ahí hubo, incluso el regreso de Farías está inscrito en eso. La detención de este señor Fausto Corrales, que a ver, era el chofer y era testigo y estuvo 2 años libre después. Vio todo y nadie se había preocupado en detenerlo. Permítame hacer nada más un paréntesis, porque todos no decimos el chofer, no. Es el hijo del rector que sustituyó a Melesio. Sí, que es diputado local, además, en Sinaloa. Es un operador fundamental del propio grupo de Melesio. Bueno, el hombre de confianza, entonces, pues. Tú tienes todos esos elementos y yo creo que sí, claro, le tiene que haber dado pánico a Rocha Moya, pero creo que al que le dio pánico es al expresidente.
¿Por qué? Porque todos esos hilos, todas estas averiguaciones, ya lo hemos platicado muchas veces, las averiguaciones por contrabando de combustible y las averiguaciones que hay por narcotráfico en Estados Unidos, las que están en Nueva York y las que están en Chicago, van confluyendo en un mismo carril que al final llega a Palenque. Y hay un dato además que pasamos, hubo tantas cosas esta semana que lo ignoramos. El aplazamiento de la audiencia de Joaquín Guzmán, que la pasaron de esta semana, que tendría que haber sido, hasta el 1 de marzo del año próximo. Eso implica que ya está en curso el proceso de acuerdo, de colaboración de Joaquín Guzmán también en ese sentido. Súmale lo de Gerardo Mérida, el exsecretario de Seguridad, que también aplazaron su comparecencia, también está y el desaparecido, en curso. Y el de Enrique Díaz. El de Enrique Díaz es un contacto directo con Andy López Beltrán. El operador financiero que reúne a Rocha. Y del cual no hay mayor noticia. Y del cual no hay mayor noticia. Aunque todo indicaría que está en acuerdo con las autoridades estadounidenses. Entonces se quedó en Irlanda, donde estaba, o está en Nueva York. Pero donde esté, está colaborando. Ese tuit de la presidenta de que nadie está por encima, ningún hombre, nadie está por encima de la nación, ¿era para Rocha Moya o era para Cuando López pones Obrador? ningún nombre... ¿Es para quien se pueda poner el saco? No, es que si hubieras querido decir no hay un hombre que pueda estar por encima, ¿no? Pero ninguno, creo que el mensaje es ningún hombre, pues ahí abarcas a Andy y abarcas al jefe de todos ellos. Y pones a Dan Augusto. ¿Por qué? Porque si analizamos cómo está la situación, la verdad, la presidenta... rememorando a Franco, López Obrador le dejó todo atado y bien atado. Le dejó los liderazgos del Congreso, le dejó los gobernadores, le dejó las posiciones. Ahora, los desmarques llegan a destiempo. Es decir, unos aparecen, Gobernación aparece a unas horas, luego el partido, después los gobernadores, los diputados. No son todos al unísono, unos tardaron más que otros en procesarse. Es que la presidenta no podía hablar porque tenía un cubrebocas. Pero ¿sabes qué? Se tardó en hablar. Como platicábamos con Héctor, a ver, yo puedo entender que la presidenta no le avisaron, pero tenemos un Centro Nacional de Inteligencia, tenemos una Secretaría de Gobernación, tenemos distintos ámbitos de control, se supone, del Estado mexicano. Que el Estado operen para la presidenta es una cosa distinta. Que el Estado mexicano no se pueda enterar que Rocha iba a tomar posesión nuevamente y que no pueda reaccionar antes de que ocurran los hechos, no después de que ocurrieron, antes de que ocurran. Tú tienes esos organismos de inteligencia y de información y de gobernabilidad para adelantarse a los hechos, no para reaccionar ante hechos consumados. Queda claro que fue un intento de albazo. Sí, claro. Queda claro que fue un intento de albazo. Lo que no queda claro es cuál fue la mano que movió esto. Pero esa fuga hacia adelante, que es la carta de Andy diciendo... Me quitaron la visa, no lo informa el gobierno de Estados Unidos, decide informarlo él. Y esta fuga hacia adelante de Rocha, pues también está muy cerca en el tiempo. Todo está ocurriendo muy cerca en el tiempo. Entonces, da la impresión de que ya están esperando una noticia que está cantada, por lo demás, que la han estado anunciando desde el gobierno de Estados Unidos en todos los tonos. Pero, es decir, ocurre con tanta proximidad que parece que ahí sí hay una especie de... Ahora, déjenme plantearles un escenario alterno, y si es demasiado especulativo, me aguanto la crítica, pero sí hay un acto racional detrás de lo que hizo Rocha. Si uno supone que a Rocha le dio temor lo que iban a hacer con él y necesitaba un margen de negociación con la presidenta, porque... La verdad es que entregar a Rocha Moya a los Estados Unidos es pudrirse en la cárcel. Ese hombre no va a salir de ahí nunca. Nada le convendría más a Rocha que ser procesado en México. Y esa negociación solamente la podía hacer desde la posición de retomar la gubernatura. O sea, él retoma la gubernatura y en ese momento se plantea una negociación. Que sean las autoridades mexicanas las que me procesen, porque lo otro
si lo leyó bien, podía implicar justamente la entrega a Estados Unidos. Si no, no se entiende por qué esta locura. Es suicida. Es completamente suicida. No veo yo un escenario de entrega a Estados Unidos. La presidenta hizo la defensa a ultranza de Rocha. Y no veo la posibilidad de que lo entreguen porque Rocha Moya es la ventanilla de trámites del cártel de Sinaloa. O sea, el cártel de Sinaloa opera en Sinaloa, la ventanilla pues está en Sinaloa. ¿Y quién está detrás de la ventanilla? Pues todos estos que ya salieron. Pero no se armaron todo un evento en el Monumento a la Revolución para hablar de la soberanía y del no injerencismo. Pero entregas a Rocha, y Rocha nada más es simplemente el primer escalón. Pero lo dijo ella misma. Ella dijo, vienen por uno y luego vienen por otro y otro y otro y 7 otros, dijo. Pero déjame decir, y sí, vienen por otros. A ver, esta semana, yo creo que cuando decía Héctor, a ver, esta semana las versiones que hay es que vienen, esta semana o en los próximos días, vienen más acusaciones directas de Estados Unidos contra otros gobernadores y funcionarios. Eso está en el ambiente, está en las versiones, está en lo que llega desde Estados Unidos, está en lo que dijo Terry Cole el domingo, más claro. Es imposible, digamos, ¿no? El mensaje es durísimo. Entonces, yo creo que todo eso es lo que están leyendo, pero además hay que retrotraerse a lo que pasó ahí en Buenos Aires. Los dos discursos demostraron que puede haber una base de acuerdo en los términos de seguridad. Y una base de acuerdo en términos de seguridad para Estados Unidos es que comiences, no hay otra forma, a desmantelar ciertas redes de complicidad con los cárteles del sexenio pasado, porque si uno ve todo la artillería narrativa está puesta en el sexenio pasado. Eso es lo que debe haber dado para. ¿Para qué posición tan incómoda? La de la presidenta y la del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, con todo lo que ha ocurrido, con todo lo que dicen en Estados Unidos, porque en Estados Unidos lo ensalzan, lo reconocen como un gran interlocutor, como alguien con quien se coordinan, no así a los funcionarios del gobierno mexicano, porque lo dice con todas sus letras. Terry Cole dice, hay funcionarios del gobierno mexicano en activo, altos funcionarios que están trabajando con el crimen organizado. Entonces, eso no creo que deje muy tranquilos a más de uno de Morena. Es una embestida contra el obradorismo. Claro. Es una embestida. Pero entonces si hay una fisura, si hay una división, si hay fractura interna. Lo que quiero entender de los mensajes previos de la presidenta, de no subordinación ni coordinación, no puede negar ella que en su partido y en su gobierno y en el gobierno anterior, pues hay estos personajes a los que se han referido las autoridades estadounidenses. Pero tampoco podía permitir que de pronto se abra al infinito la lluvia de misiles en forma de expediente, porque se le cae el piso completo, no hay forma de gobernar este país. Si se llevaran a todos los que han estado en Morena metidos en este asunto, mañana no tiene base política sobre la cual gobernar. Lo que tenía que pactar la presidenta era una gestión de qué expedientes se van, cuáles expedientes se resuelven en México, y me parece que ese es el entendimiento que logra García Harfuch. En realidad de eso se está tratando. Justo cuando se está provocando esa negociación, ¿quién le rompe el juego? Rocha Moya, que le da miedo, le da frío, es una de las y toma esta decisión. Ahora, él tomaría esta decisión, déjeme insistir, porque le permite negociar cómo van a tratar su propio expediente. En 33 horas. ¿Tú crees que ahí estuvo la negociación? A ver, yo creo que algo... ¿Por qué soltó de inmediato? No, de que hubo negociación después de eso. Para que él se fuera... ¿Alguien le habló a Rocha Moya? Porque hasta Insunza lo fue a ver en esas 33 horas. No, desde que hubo una palanca ahí para decirle, para plantearle el escenario y decirle te vas mañana, eso podemos dar por hecho que ocurrió. Y veo otra cosa que me llama mucho. ¿Qué le ofrecieron a cambio? ¿Qué le podrían, qué le dieron? Otra cosa que llama mucho la atención. Me entero que es la CIA la que dio el nombre que había adoptado el Farías Laguna, tu columna de contraalmirante Farías. La CIA es la que informó, se llama así, y estos son sus rasgos, coinciden con el que ustedes están buscando. La CIA le da la pista para desentrañar la madeja
de la red de Huachicol, operada desde la cúpula de la Marina. Y luego nos enteramos, y ya te lo confirmo también, o me lo confirman, que es cierto que el FBI le cayeron 2 agentes en la prisión de Argentina donde estaba y que hablaron 2 horas con él. Entonces, tienes a la CIA, parece que todo es un relajo de México, y de repente aparece la CIA y dice, aquí está, y de repente, ya que lo agarran y lo van a llevar a México, antes de que lo traigan a México, se le aparecen 2 agentes y se encierran a solas y le dicen, no pueden entrar tus abogados, no puede entrar nadie, y hablan 2 horas. Y es que este es un tema por lo menos binacional. No, ahí están los expedientes, tú decías cuántos, la información que tenemos por algún lado son 236 expedientes cerrados de políticos mexicanos que están entre Chicago y Nueva York. Y son contrabando de combustibles y los narcoterroristas. Como y los nombres son todos los que usted está pensando. Todo lo que se imagina más alguno. Hubo un intercambio de Farías Laguna, que estaba en Argentina, por Raúl Martins, que estaba aquí. ¿Quién es Raúl Martins? Exagente de la CIDE, la Secretaría de Inteligencia de Estado, muy vinculado con la CIA. Estiuso, que fue su jefe, era el agente de la antena de la CIA en Argentina durante 20 años. Entonces, ahí hubo más de un enjuague, porque liberan a Martins, se lo llevan a Argentina, se traen a Farías Laguna. Pues, entonces estamos viendo que en realidad arriba de todo hay un juego geopolítico. Claro. ¿No? O sea, al margen del Mayo y de Rochamoy, todas son piezas de algo, de una estrategia mayor y que son Estados Unidos parte está de moviendo. la estrategia de seguridad hemisférica de Estados Unidos. Son los amarres que está realizando Estados Unidos, que hasta ahora le han sido exitosos, no nos engañemos. Ahora esto va muy rápido, ¿no? De pronto parecía que no pasaba nada y en estos últimos días han pasado muchas cosas. En estas últimas horas han pasado muchas cosas. El parto de la quinta T. Se acabó la 4T en estas 34 horas, no da para más. El tercer piso del agua. Gracias, Ricardo, muchas gracias. Héctor, gracias, Jorge. El cuarto de servicio de lavado. Mi último lunes aquí, ya mañana le vamos platicando. Hasta mañana, pásela muy bien.